Hola amigos de Atenea, os traigo una nueva amiga para el canal, una amiga que nos va a poner su granito de arena con sus enseñanzas, todo lo que ha ido aprendiendo, incorporando en su vida, que es mucho. Tiene un currículum impresionante. Os presento a Esther Giraldo. Hola Esther, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a conocerte y a conocer lo que tú haces. Mira, yo voy a ir leyendo un poquito la información que me he anotado y dice así: te consideras una neurodivulgadora, ¿correcto? Bien. Por otra parte, sé que eres doctora en biología molecular y genética. De hecho, has escrito un libro sobre ese tema, eres profesora en la universidad, aunque eres sevillana, te has venido a tierras extremeñas. Yo también soy de Madrid, me ha venido a tierras extremeñas, o sea que somos de otro sitio, pero como si fuéramos extremeñas también. Seguro que sí. Hijas Sí, sí, adoptivas de Extremadura. que aquí se vive muy bien, se vive estupendamente. Bien, pues antes de empezar a grabar, ya te he comentado que me hablaron de ti por una serie de conferencias educativas que ofreces y por ahí quiero un poco que nos cuentes cuál es tu labor a día de hoy, aparte de seguir investigando con la genética molecular, que es un tema apasionante. Yo cuando me lo comentaron, digo, bueno, tengo que invitar a Esther al canal para que nos cuente. Así que puedes empezar por cómo empezaste precisamente, cómo empezaste tu camino, tu investigación. Tienes varias patentes, bastantes patentes hechas, por cierto, y entonces quiero que nos vayas contando un poquito. Ujú. Bueno, pues nada, lo primero, Lola, darte las gracias. Hace mucho tiempo que he hecho como un quizá por un poco la vida, ¿no? Y, y fíjate, hemos hablado de ser neurodivulgadora, pero, pero llevo un tiempo un poco desconectada de las redes. Ha surgido así. Ujú. Estoy más centrada en el vivencial, en el tú a tú, en el corto, ¿no? En el corto. Pero Mucho mejor. me apetecía mucho volver cada vez que tengo un contacto con el online, pues empiezan a ocurrir cosas en mí, ¿no? Porque de alguna forma eh, me parece emocionante y muy importante la labor que realizas de dar a conocer bueno, pues a personas que están ahí o temas que están ahí que podría ayudar a desvelar y a compartir, ¿no? Así que gracias. Y bueno, ¿cómo surge? Yo hice biología y empecé en investigación en el CICIT, aquí en Extremadura, Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Junta de Extremadura. Y Sí, ahí fue gracias, donde gracias por comencé, aclarar eso. y ahí fue donde empecé a realizar mi tesis. Pero claro, ahí no había laboratorio de biología molecular. Entonces, como no había, pues establecimos contacto con el CSIC de Málaga, que hice gran parte de mi labor de laboratorio, y el INRA de Montpellier. Y entonces, pues estaba a caballo, claro, en esa época, sin ninguna atadura, como quien dice, pues, pues estaba siempre a camino entre Badajoz, Málaga y Francia. Y bueno, pues en esa carrera investigadora, durante ya 17 años de investigación, em, encontramos que había dos clones, dos individuos iguales a nivel genético, el mismo genoma, y sin embargo presentaban diferencias
morfológicas muy importantes. Uno era alto, otro era bajo, uno resistente a enfermedades, otro sensible. Y claro, en plena era de la genómica, tú te decías, ¿y esto cómo es posible si tienen los mismos genes? Son dos clones, ¿cómo es posible? Y entonces, pues descubrimos el fascinante mundo, vamos, no es que lo descubrimos, sino que de repente establecí contacto con el fascinante mundo de la epigenética. Maravilloso, ¿no? Que te cuenta cómo el mundo que nos rodea al final activa o desactiva esos genes que tenemos. Y ese mundo que nos rodea, pues, tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y que hay factores epigenéticos, pues, que silencian genes o activan. Que nosotros podemos tener en nuestro genoma, por ejemplo, oncogenes, los genes que expresan el cáncer, y pasar silenciados toda la vida, o no, Curioso. o no. Y que depende, pues, un poco mucho del estilo de vida. Y que, bueno, pues hay muchos factores epigenéticos, lo que comes, los cosméticos, los medicamentos, el estrés, los pensamientos. Y, y fíjate, en plena era de la genómica, el boom donde considerábamos que los genes configuraban nuestra identidad, pues vemos que hay otro factor revelador que tiene mucho que aportar. Pero en aquella época yo no me di cuenta en realidad de, de esa importancia. Lo publicábamos a nivel científico en revistas de impacto, pero no reflexionaba sobre el tema. Fue cuando me quedé embarazada, cuando de repente dices, bueno, ¿y qué significa, no? ¿Qué significa que el entorno también tiene cosas que decir en un neurodesarrollo sobre todo, ¿no? Y bueno, mi padre es psicólogo infantil y me dijo, piensa en cosas de calidad, en el tiempo Ujú. de calidad desde que somos engendrados, para que ese neurodesarrollo sea como tiene que ser, como tiene que ser. Qué buen consejo. Y así debería de Yo no, ser. yo no sabía por dónde empezar, no sabía, ¿no? Pero bueno, pues descubrí el masaje infantil, me hice instructora de masaje infantil, estuve yendo a Madrid y bueno, me hice instructora a nivel internacional y empezamos a ofrecer, o empecé a ofrecer cursos de, de masaje y neuroeducación. Neuroeducación porque era eh, el desarrollo neuronal a través del tacto. Mm. Fue una época muy bonita. Me acuerdo que hubo un día que, que vinieron a clase un grupo solo de papás. Ah, Papás qué bueno. con su bebé y su esterilla. Súper bonito, súper bonito. Y súper implicados. Cómo le hablaban a su bebé, cómo se relacionaban, cómo le daban ese masajito y Ujú, cómo iban descubriendo cómo el tacto influía pues en distintos sistemas. ujú. Es verdad que al principio no venía nadie, ¿eh? No venía nadie, pero nadie, Era ni muy un educador, novedoso también, ¿no? no Claro. venía ni el curioso, ni el curioso, ni el que se confundía. Pero luego ya empezó a venir, venía uno, venía dos, venía, y empezó el boca a boca y al final se dio a conocer. Y de ahí, pues bueno, pues ahí me empecé a formar en neurociencia cognitiva y, y bueno, al final la biología, la genética, la epigenética, la neurociencia empezaron a dar sentido a qué es el ser humano, a qué es el ser humano. Y toda esa información pues empezó a interesarle al sistema educativo, porque les gustaba escuchar cómo aprende el cerebro. Ujú. Me acuerdo la primera vez fue en la Universidad de Extremadura,
una charla invitada, ¿no? Y bueno, pues alguien dijo, esto le interesa mucho a los profes. A los profes les interesa saber cómo aprende el cerebro. Y entonces, pues de ahí fuimos al CPR de Badajoz y del CPR de Badajoz a todos los CPR. qué bueno. Y bueno, contaba cómo aprende el cerebro. Y de ahí, pues, di el salto a la universidad. Doy una asignatura que se llama Innovación Educativa, en Isabel I, Ujú. muy bonita. Y bueno, llevo la dirección de los trabajos fin de máster. Creo que es muy interesante que tengan contacto con esta asignatura porque pues descubren que todas las propuestas de metodologías activas no son solo modas, ¿no? Sino que es una tendencia en base a una información científica y una forma de aterrizar el conocimiento, ¿no? En base a, pues, pues eso, a realidades que hoy la ciencia defiende y que hasta que nos digan lo contrario, pues Sí, parece tiene sentido. que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Tu trabajo, fíjate. Claro, porque es que al final la genética, la epigenética nos enseñan a introducir estilos de vida y te permiten pues desarrollar tu mejor versión y bueno, pues depende de dónde estés, ¿no? Te enseña pues a enfrentarte a la enfermedad, eh, a la superación, a la resiliencia. Qué bueno eso. Ujú. ¿Das Sí, también talleres o has dado también talleres sobre eso? sí. A ver, hubo, ha habido un programa destinado a jóvenes en el que se le explica cómo funcionamos y esos jóvenes eran especialmente seleccionados, jóvenes que estaban en una situación vulnerable porque pues estaban metidos o inmersos en una depresión o autolesión o apatía o intentos de suicidio, ¿no? Que cada vez son más y bueno, es una realidad dura, pero Ujú. es así. Aunque nos duela el alma, es así. Cada vez son más chiquititas las personas que se relacionan con esta tentativa, ¿no? Esta búsqueda eh, esta solución a problemas. Y, Claro, y bueno, pues descubrir cómo funcionamos da paz y te hace entender por que supuesto. es transitorio y que es una etapa y que todo pasa y que forma parte del crecimiento. Y bueno, pues al principio eh, el taller dedicado a jóvenes estaba muy centrado en ese tema, ¿no? En ese tema duro, ¿no? Y con un título también duro. Pero la experiencia y tal y como se iba transcurriendo, al final, pues hizo plantear la presentación a la inversa, explicar cómo funciona un cerebro feliz y las claves de la felicidad en vez de hablar de cosas más feas, más duras, ¿no? Claro, Y, centrarse más en lo bueno que en lo malo, y, lógicamente. y era otro sabor, ¿no? Ofrecía al final otra cosa, te quedabas con otro sabor de boca. Ujú. Sí, Y al porque final es lo sí. mismo, porque en Mm, realidad es lo mismo, porque estamos hablando de lo mismo, pero desde otra óptica. mm. Y, Y y no bueno, te iba, vinieron muchísimos, ha habido muchísimos, he pasado por muchísimos jóvenes y, y creo que ha sido muy positivo, pero es que es un trabajo que hay que hacer de acompañamiento, no puede ser solamente una pincelada y te vas, hay que hacer claro,
un Ujú, acompañamiento y no puede dejarse ahora mismo a ese sector desatendido. mm. No, no, Sí, porque cada vez se necesita más hablar con ellos, estar pendientes, porque, bueno, y habrás hecho estudios también de dónde proceden estas emociones, ¿no? ¿Qué necesidades tienen estos muchachos para que surjan estos deseos de acabar con su vida, ¿no? Que es muy preocupante, realmente mm, preocupante. Seguramente lo hayas comentado con tu padre también, como psicólogo infantil, que los niños tienen muchas carencias. ¿De dónde vienen esas carencias? ¿Están desatendidos por parte de los padres o demasiado atendidos? sí, Te das cuenta porque la mayoría se dejan llevar por las redes sociales, por el dichoso móvil y quítales el sí, móvil a los muchachos. Madre mía, qué problemas. Y sí, les faltan responsabilidades, quizá, ¿no? sí. Pero Es un claro, tema. al final es que los niños, los adolescentes, son fruto de la relación con un adulto, ¿sabes? Entonces somos consecuencia de las experiencias que vamos viviendo. Todos llegamos al mundo con 100.000 millones de neuronas, esas neuronas están desconectadas, son afuncionales y es el mundo que nos rodea el que va al final conectando esas neuronas. Aprender es conectar neuronas. Ujú, Entonces, cada vez que estamos en contacto con una información, nuestro cerebro cambia y se va configurando las redes neuronales. La inteligencia no radica en el número de neuronas, sino la complejidad de esas conexiones. ujú. Eso se va generando una identidad. Y bueno, pues al final eh, el producto del ser humano es una consecuencia del estilo de vida y de lo que se le ofrece. Entonces, toda esa emoción, todos esos pensamientos son construidos por lo que la sociedad le da. Entonces, no podemos hacer una evaluación ni buscar la culpa cuando son grandes y decir, vamos a ver, sino es la trayectoria de vida la que les pone ahí. No son ellos culpables, ellos es la consecuencia del sistema. Ujú. Entonces, todos tenemos que asumir esa responsabilidad de desarrollo de la sociedad, ¿no? Desde el vientre, Desde que somos engendrados, bueno, incluso exacto. de antes, ¿no? Pero desde que somos engendrados empieza en el útero materno, en el útero materno empieza a construirse eh, el cerebro y Ujú, depende del clima emocional, para lo bueno y para lo malo. ujú. O sea que una situación de estrés, fíjate, dicen que hay en torno a un 30% de mujeres que sufren violencia en estado de gestación. Un treinta Fíjate, por ciento de mujeres es muchísimo. Todas mucho, esas mucho. mujeres contribuyen a la formación de la sociedad. Entonces, ese clima emocional libera una molécula que es el cortisol. El cortisol tiene capacidad de atravesar las placentas, intercedir en los diferentes estadios de desarrollo. Entonces, hay una relación absolutamente directa entre eh, la emoción que sufre, que vivencia la embarazada y el adulto, incluso el niño, ¿no? Y el futuro de la persona. Y eso lo sabe la comunidad científica, porque son muchas las veces que vas con tu niño al pediatra con cualquier cosa, con un TDA, por ejemplo, que está tan de moda, y te pregunta cómo fue el embarazo. Y entonces a mí esa pregunta me pone muy nerviosa, porque yo digo, y ahora me lo preguntas cuando está mi niño aquí. No, no debería de llegar esa información antes y ofrecer una información cuando se está gestando. ¿Cómo ha sido tu embarazo? O sea, que hay una evidencia, ¿no? Hay muchísimos estudios que lo demuestran. Y pues, sería guay, pues eso, pues poder tomar conciencia de que el clima emocional construye la sociedad, determina el aprendizaje, determina
el comportamiento, determina las decisiones, determina al individuo, ¿no? Sí. Y Me luego en la primera gustaría, infancia, sí, sí, perdona, me gustaría hacer un pequeño inciso porque entrevisté el año pasado a una amiga que precisamente trata este tema. Luego, si quieres meterte en el canal y buscarla, es Carmen Carballo Basadre, una mujer apasionada sobre el tema de la crianza y de la educación emocional durante el embarazo. se llama Eh, Carmen, Carmen Carballo Basadre. vale, Sí, pues la y busco. sí, sí, y te va a gustar mucho. Además, una gran comunicadora igual que tú. Y se dedica, ella ya está jubilada, pero sigue, ha creado la Sociedad Nacional, o la asociación, mejor dicho, prenatal para la educación prenatal precisamente, y habla de todos estos temas. Y es que es importantísimo. También ha sacado su libro. Ujú, Y bueno, pues es que es realmente interesante. Yo como astróloga también saco a través del estudio de la carta natal las vivencias de la persona cuando estaba en el vientre de su madre, las emociones, porque es una continuación. El bebé siente lo que siente la madre. Entonces, sí, cuanto más feliz sea el embarazo, mucho mejor para el niño. Va a tener más seguridad emocional, digamos, ¿no? Le va a sí, aportar la felicidad de la madre, que va a ser contagiosa, como todo lo que le sucede a la madre. sí. Y fíjate hasta qué punto el clima emocional interviene, que cuando Cuando una mujer embarazada siente esa sensación de enamoramiento, siente esa pasión, ese amor por su pareja, pues desencadena la expresión de unas moléculas, unas proteínas, que son correctores de los errores que puedan surgir en la replicación del ADN durante la meiosis. Fíjate qué interesante. Qué Ujú. interesante, o sea que cuando se está construyendo el feto hay un, ¿no? Hay un óvulo, un esperma, se fusionan, aparece un cigoto, la mórula, empieza a haber muchísimas divisiones, ahí pum, 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 pum. Las células no paran el ADN no para de replicarse, las células de dividirse, se cometen errores. Bueno, pues la molécula correctora de errores, su expresión y su presencia está íntimamente relacionada con el clima emocional, con el amor. O sea que es que eh, estamos así construidos, estamos Ujú. así construidos. Y luego en la primera infancia llegamos al mundo con un cerebro inmaduro de 300 gramos, pues por cuestión de evidencias, ¿no? Un cerebro maduro no cabe por un canal del parto. Entonces nace un cerebro inmaduro de 300 gramos y ya en relación con el entorno empieza a crecer, a desarrollarse la mielinización de los axones, ¿no? A establecerse las conexiones y ya empieza a desarrollarse hasta 1,5 kilos. Bueno, pues hay unas regiones muy importantes, unas regiones subcorticales, responsables de las funciones ejecutivas, del autocontrol, la superación de miedo, la resiliencia, la gestión emocional, o sea, son funciones esenciales. El correcto desarrollo de esas estructuras está íntimamente relacionada con el clima emocional, con el clima emocional. Y se ha visto que cuando hay entornos en donde el clima emocional es simplemente ausente de ser clima positivo, hay un montonazo de estudios, pero hay uno que me llama mucho la atención de, de unos orfanatos donde evalúan a bebés que han estado un año en el orfanato y luego lo evalúan a los 11 años de vida. Es un estudio muy interesante por el tamaño muestral, muchísimos bebés, ¿no? Miles de bebés. Pues se ha visto que a los 11 años de vida estos niños pues tenían electroencefalogramas anómalos.
en un porcentaje enorme, más del 90%. Tenían miedos, Claro, tenían un... digamos que el cerebro no se expande, ¿no? O estoy diciendo una tontería. ¿Cómo que se expande? Eso que No, se como conoce. dices tú, desde que nacemos con el cerebro de un tamaño y a medida que vamos creciendo va adquiriendo más volumen y luego se van conectando también las neuronas, ¿no? Es una manera de expandirse, ¿no? Y digamos Sí, que no crece, no crece. bueno, crece en el sentido de que llega un cerebro inmaduro, pues eso que pesa 300 gramos. El tamaño del cerebro es como el de las manos, así. Ujú. Esos nudillos, ese es el tamaño de tu cerebro, cada uno el suyo. Y, y bueno, pues nace siendo inmaduro hasta alcanzar su madurez. Y la madurez del cerebro se alcanza, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo es? Que a mí me llama muchísimo la atención. Un cerebro maduro, en la mujer es en torno a los 24 años y en el hombre en torno a los 28. Me Mm, parece tardísimo, pues sí, súper tarde, súper tarde. Y entonces esta información es muy importante tenerla en cuenta en adolescencia. El cerebro madura desde la parte de atrás hasta la parte de adelante, desde las zonas profundas hasta las zonas externas. Entonces, la última parte en madurar es los lóbulos prefrontales que se encuentran aquí. Esa es la última parte en madurar, que es la parte encargada de gestión emocional. O sea que ujú, un adolescente, aunque es muy grande, muy alto, así de gigante, a veces son más grandes que nosotros, pero no tienen un cerebro adulto. ujú. Entonces, el que tiene un cerebro adulto es el adulto, es el adulto. Por eso nunca podemos tratar a un adolescente como a un adulto, porque no lo es. No tiene las mismas herramientas. Y los adolescentes son muy incomprendidos en la sociedad, son muy incomprendidos. Los consideramos, no sé, creo que no estamos respondiendo a sus necesidades. Y Qué entonces, pues importante ocurre, es saber esto en el sistema educativo, sí, muy, muy importante. sí. Un profesor, un profesor debe acompañar y remar y darle la mano para ayudarle a desarrollar su potencial. No puedes estar en otro lado, no puedes estar en otro ¿Y lado. cuál fue tu experiencia en los CPR entonces? Pues fue bonita. Sigo, ahora mismo estoy, por ejemplo, impartiendo un curso en mi ajada, Ujú. en guarderías, en profesores de guardería, la neurociencia aplicada en los Desde las bases, que eso está desde el fenomenal. principio súper sensibilizados. Está siendo muy bonito. Las personas, eh, es el segundo año, ¿eh? Es el segundo año que repetimos y hay personas que vienen por segunda vez a realizar el mismo curso y bueno, pues hemos arrancado desde la base para los nuevos y luego pues añadir todas las novedades, ¿no? que vamos recogiendo. La experiencia en los CPR está siendo positiva. Es verdad que llegan profes para cubrir créditos y luego se enamoran, porque nos enamoramos del tema. Nos enamoramos del tema porque somos seres humanos y tenemos un cerebro, tenemos unas emociones y estamos así construidos. Y entonces, pues todo el mundo al final acaba reflexionando sobre el yo, sobre mi comportamiento, sobre mis debilidades, sobre cómo mejorar, ya Ujú. no solamente como profesor, sino como persona, ¿no? Y en casa, con mis hijos, con mi marido. Eh, yo creo que sí, que está Qué siendo trabajo tan bonito. bonito, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y bueno, pues escribimos este libro, el libro de Ah, neuroeducación, qué el bueno. impulso. Pues Sí, cuando quieras, bueno, tengo entendido que tú has venido a hacer talleres, pero no a presentar tu libro, ¿no?
¿Cómo que hacer talleres pero no presentar el Sí, libro? bueno, yo cuando conocí de tu existencia, por decirlo así, me hablaron de que habías venido a dar una serie o de conferencias o de talleres aquí a Puebla y a Montijo, a esta zona, Ah, ¿vale? sí, Y, sí. pero que no fue para presentar tu libro, ¿no? Ah, vale, Vale, vale. lo Cuando digo fui, porque podemos quedar un día para que tú presentes tu libro, porque, ah, por ejemplo, Carmen, que te ha hablado de Carmen, ha venido a presentar su libro y así otras amigas también han venido a presentar sus libros. Entonces, sí, siempre es interesante vale, dar pues a quedamos otro conocer día. las publicaciones que tenéis. Vale, ¿Lo organizamos? ¿Lo organizamos? muy bien, pues un placer. Sí, Cuando fui a sí. Puebla, cuando fui a Puebla fue relacionado con Alzheimer. Mm. Fue, ¿Qué tema el bueno, pues Alzheimer, eh? el Qué Alzheimer. lindo. A ver, cuéntanos un poquito sobre eso, sí. Bueno, pues el tema del Alzheimer, cada vez somos más personas, cada vez son más personas las que de- desarrollan al final esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad da la cara a una edad, perdón, perdona, pues creo que tengo otro, no sé qué pasará. Bueno, Que salga, que salga. no sé si se ha ido. Bueno, a ver, ya, ya, a ver, el Alzheimer. Fíjate qué curioso, que da la cara a lo mejor con 80 años, pero son 25 años antes cuando ha empezado a gestarse, pero no se manifiesta hasta 20 años después. Eso es muy interesante, eso es muy interesante porque sería guay detectar los inicios, Claro, porque si detectas los inicios, pues al final pues eres capaz de responder, ¿no? de, de, de- de tomar medidas. claro. Hemos conseguido desarrollar una longevidad del cuerpo, pero la mente no le acompaña esa longevidad. Se queda en el camino, se queda en el camino. Y es imponente ver a un ser querido, a una madre, a un padre, ¿no? De verdad que sí. La verdad es De ver a que un es ser querido, terrible. sí, de Y ver a cómo un se ser querido, distorsiona también su conocimiento, la información que recibe, incluso el hecho de que no conozca a sus familiares, ¿no? claro, por eso lo que decía que ver a una persona que la has visto toda la vida, que te ha cuidado, ¿no? Con la que has mantenido tantas conversaciones y la ves, está ahí, su cuerpo, y no puedes interactuar, porque al final la conversación es un estímulo y entonces activa un recuerdo y ese recuerdo pues da paso a un comentario. Pero claro, si yo digo algo y no despierta el recuerdo de nada, no existe conversación. No hay conversación porque no tienen capacidad de, de desempolvar, de acceder a su recuerdo. Entonces, ¿qué es el ser humano, no? ¿Qué es el ser humano? Creo que es muy importante trabajar todo esto en las aulas. Creo que es muy importante. Yo hice, por ejemplo, un estudio de investigación que fue llevar la neuroeducación a las aulas para ver la repercusión a nivel académico. Pero bueno, antes de entrar en eso, vamos a cerrar este otro, el tema del Alzheimer. En aquella conferencia, pues se daban unas claves, ¿no? Para, para prevenir, claves Ujú. para prevenir, porque bueno, pues cuando ya estás ahí dentro, ¿Y qué se ya, produce? ¿Una desconexión neuronal? claro, Antes estábamos hablando de la conexión y en el Alzheimer se produce esa desconexión, ¿no? claro, claro. Eh,
A ver, durante mucho tiempo se ha estado buscando la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿No? Se ha buscado muchísimo dónde está la conciencia y no se encuentra. No se encuentra. Hay un neurocientífico, Joaquín Juste, maravilloso, maravilloso, ya tiene unos cuantos años, español, y habla del tema. Y, y te cuenta eso, dónde está la conciencia. Y, y es que no hay un sitio, no hay una ubicación. La conciencia emerge a la conectividad. Eso es una cosa muy novedosa, ¿no? Que antes se creía que cada región estaba como aislada, ahora no, ahora se ha visto que todo está conectado, todo está interconectado y es que esa interconexión es una base, es esencia, ¿no? Entonces las neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos, a través de mensajeros que llevan las cartas de unas neuronas a otras. Son mensajeros, son unas moléculas, se llaman neurotransmisores, hay distintos tipos de neurotransmisores, la dopamina, hay distintos tipos de neurotransmisores que llevan la información de unas neuronas a otras. Y así, en esa interconexión de neuronas, emerge el pensamiento, emerge la mente. Pero claro, si tenemos unas placas de betamiloides acumuladas en medio de ese, de ese cultivo neuronal, no permite la conexión entre las neuronas. Entonces, Betaminoides has dicho, ¿no? sí, unas placas que hay ahí, entre otras cosas, que interceden en la comunicación. Entonces, una de las claves, por ejemplo, aunque no vayamos a entrar en desarrollarlo porque a lo mejor no es, bueno, no es profundizar en un tema en concreto, ¿no? Pero una de las claves es el sueño. Yo siempre había pensado que cuando dormimos, que cuando íbamos a dormir, era descanso del cuerpo y de la mente, ¿sabes? Y además la infravaloraba. Yo siempre pues quería estar activa en la vida, ¿no? Yo lo veía una pérdida de tiempo total. Pues no, pues no. El sueño es un pilar que sustenta al ser humano. ¿Tú piensas que pasamos 25 años de vida durmiendo? Si vivimos 100, 25 años de vida durmiendo. Un montonazo de años, ¿no? ¿Qué pasa cuando dormimos? El cuerpo, hay distintas fases del sueño, ¿no? Pero el objetivo es llegar a una fase que es la fase REM, el movimiento ocular rápido. Y cuando alcanzamos ese estadio, el cuerpo se desconecta totalmente, se desconecta, desapareces, que es impresionante, tú estás, tu cuerpo está, pero ¿dónde se ha ido Lola? ¿Dónde se ha ido Lola? Porque yo te veo, ¿dónde estás? E incluso te hablo y no percibes, no percibes. Qué Sí. curioso que el ser humano tenga que hacer eso cada noche. ¿Por qué? Bueno, pues hace eso cada noche, por un lado, para consolidar la información que le ha aportado eh, ese día, ¿no? Ese día ha vivido unas experiencias y por la noche se consolida la información. Vaya tela, ¿cómo estáis? Y, pero aparte de consolidarse la información, que me parece muy interesante por muchos temas, pero aparte de eso, las células durante el día, cuando están trabajando, generan unos desechos. Y las neuronas como células pues, generan unos desechos. Y esos desechos hay que limpiarlos. Bueno, pues por la noche sale la maquinaria para limpiar todos esos desechos para permitir la comunicación entre las neuronas, ¿no? Qué inteligencia, ¿no? ¿Verdad? Qué inteligencia Es del cuerpo, es maravilloso, fascinante, es fascinante. fascinante, Mm. es fascinante. El ser humano es fascinante, el organismo es la perfección, es una cosa, es el fruto de muchos años de evolución, ¿no? De la evolución de la humanidad, desde la primera célula. Desde la primera célula
eucariota que de repente entra en una simbiosis con una bacteria, la mitocondria, que se da cuenta que es una fábrica de producción de energía y en vez de destruirla y eliminarla, aprenden a convivir de forma conjunta porque al final es esa colaboración pues genera un potencial enorme, ¿no? Ujú. Y Qué así bueno. pues Como cómo va, investigadora es habrás disfrutado fascinante. muchísimo, ¿no? Claro, a mi madre le preguntan, bueno, ¿y Esther qué tal está? Dice, ¿Esther? Dice, ¿Esther es estudiante? Esther es Toda la estudiante. vida. Toda la Ujú. vida, pero me encanta la información, el conocimiento. Mientras más, de repente encuentras otro punto y quieres volver a tirar de ahí y empiezas a tirar. Yo llego a la hora de la comida y le cuento a mi marido, no me lo puedo creer lo que he descubierto, no me lo puedo creer, pero tú te puedes creer. Y le empezamos yo súper emocionada, digo, es que no doy crédito. Pues fíjate, relacionado con el sueño. Resulta que la postura corporal es muy, muy, muy importante y está íntimamente relacionado con la cognición. Hasta el punto, absolutamente siempre, en el aula la postura corporal está relacionada con la cognición, pero y con la emoción y con la toma de decisiones, la postura corporal, los hombros, ¿sabes? Ujú. El eje. Bueno, pues según cómo duermas, se activa el sistema linfático o no. El sistema linfático es la maquinaria que limpia las placas de betamiloides que se generan, los desechos. O sea que si duermes boca arriba, no se activa del todo el sistema linfático. Pero si duermes de lado, hacia uno de los lados, sí se activa, ¿no? El cerebro está todo el rato siendo informado de la postura corporal, todo el rato. El cerebro hay distintas, mira, tengo aquí un cerebro. Esto es un cerebro, ¿no? Ujú. Aquí tenemos el cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios, el Sí. hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio derecho se encarga de la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo se encarga de la parte derecha. Bueno, pues cada parte del hemisferio tiene a su vez, tiene a su vez distintas estructuras, ¿no? Tiene la corteza, tiene el sistema límbico y tiene el tronco encefálico, ¿no? Que es el cerebro más primitivo, encargada de la parte instintiva, emocional, de la respuesta de la agresiva, de la búsqueda de El cerebro alimentos. reptiliano que llamamos. Exactamente, Mm. exactamente. Entonces esa es la parte más profunda. Y en esa zona, pues hay ahí una región, aquí hay una región que es el locus coeruleus. El locus coeruleus tiene otro complejo, el complejo Prebotziger. Bueno, está siendo todo el rato informado de la postura corporal y según la postura en la que te encuentras, pues actúa de una forma o de otra, ¿sabes? Por ejemplo, la postura corporal y luego la respiración, ¿no? El locus coeruleus está siendo informado de cómo respiramos. Una respiración nasal profunda informa a esa región, al locus coeruleus, de cómo está respirando, de cómo está respirando. Y entonces una respiración nasal profunda activa estas regiones y estas regiones a su vez activan las neuronas del hipocampo, que es el centro de la memoria. Qué Y bueno. además disminuye la amígdala, que es el centro del miedo. Por eso la respiración sirve de gestión emocional. Entonces, bueno, pues toda esta información pues te ayuda a establecer hábitos saludables Y a tomar y, conciencia. y a solucionar problemas también. Estoy dando una asignatura en un máster de fertilidad Mm. integrativa eh, en, en una universidad, ¿no? Entonces, la asignatura
el que hayan incluido la neurociencia, mi asignatura se llama Genética, Epigenética, Neurociencia y Fertilidad, Qué completo, ¿no? como no podía ser de otra forma. Y Y si no lo entonces, completas tú. esta asignatura va destinada a, a parejas que no pueden tener familia Mm, y a profesionales de clínicas de fertilidad, profesionales para, para darle pues, más herramientas a la hora de ayudar a parejas a tener familia. Eh, Llevo trabajando con ellos 2 años. Para mí ha sido súper emocionante que hablemos bueno, pues que una alteración de un sistema reproductor y hablemos de neurociencia y de epigenética. Me parece alucinante, alucinante. Me parece que hemos dado un paso muy grande, ¿no? La epigenética es entender que el entorno activa o inhibe genes. Algunas veces inhibe genes de una forma positiva, inhibe genes que si se expresaran, pues podría aparecer una patología y a veces inhibe genes que deberían ser expresados, ¿no? A través de metilaciones y a través de distintos sistemas de silenciamiento. Pero lo que es interesante saber que la epigenética está supeditada a estilo de vida, por lo tanto es reversible, ujú. es reversible. Bueno, en cualquier caso, la mente, porque eso lo aprendemos en yoga también, tenemos que aprender a dominar nuestra mente, no que nos domine a nosotros. Entonces ahí ya te da a entender la flexibilidad que hay con la mente. Pero claro, tenemos que tener la capacidad y la constancia, la determinación de que saber Exacto. que se puede y se puede mantener. Entonces sí, sí, claro que sí, que eso se Sí. puede transformar. Es que, claro, ese ya es otra etapa muy Más madura interesante. también, ¿no? Sí, yo he estado muchos años hablando del avatar. Mm, qué interesante. Pero claro, el avatar está construido por una parte orgánica, una parte emocional y una parte espiritual. Entonces, y, y somos energía, ¿no? Somos energía. Y esa energía debe de fluir. Y eh, muchas veces siempre ocurre una integración entre las distintas entidades que construyen los distintos paradigmas que constituyen ese individuo, ¿no? Ese ser humano. Una integración, una conexión, una mm, interacción constante entre los distintos elementos. Hay veces que es la parte emocional o la parte espiritual la que está dañada y interactúa sobre la parte orgánica, sobre la parte orgánica. Entonces, para subsanar una, una patología, una enfermedad, un cáncer, pues es necesario también trabajar con la parte emocional y con la parte espiritual. Muy, muy importante. Entonces, este último año, por ejemplo, he estado yo más desconectada, te contaba al principio, he estado muy desconectada de las redes, pues porque, bueno, pues como muchas personas, pues todo lo que parecía que no nos tocaba, pues de repente llega a tu casa, ¿no? Llega a tu casa. Y el cáncer, pues bueno,
es una enfermedad cada vez más extendida, cada vez entra en más hogares y este año pues ha entrado en el mío. Mm. Y le diagnosticaron pues un cáncer a mi hermana pequeña que estaba en estadio 4 y era muy agresivo. Y, y bueno, pues, perdona que estaba sonando el teléfono. Ujú. Y, y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de vivir todo eso en primera persona cerquita, a nivel familiar, ¿no? A nivel de familia. Y de llevar a la práctica pues toda esa información teórica que cuentas en los cursos y cómo tienes la necesidad primordial de enfrentarte al miedo, por- porque bueno, pues el miedo, las emociones nos salvan la vida, ¿no? El miedo es necesario porque si llega un tigre y no te inmuta, te comes, Te ¿no? como. Y claro, entonces las emociones te permiten tener una respuesta preconsciente, salir corriendo y luego ya hacemos evaluaciones. Entonces el miedo las emociones son esenciales. Por ejemplo, el asco. El asco, pues tú tienes un alimento que si tiene gusano o lo que sea, si no sientes asco, pues al final Te lo comes te lo comes. y te Y envenenas. claro, entonces las emociones son importantes, nos salvan la Mm. vida, pero eh, hay que darle la oportunidad que esté en la intensidad adecuada, con la persona adecuada, en el lugar adecuado, ¿no? Y con la duración adecuada. No se puede vivir en el miedo, no se puede vivir en el miedo porque al final ocurren cosas a nivel orgánico, ¿no? No avanzas Eh, tampoco, no claro, tú, evolucionas y no te sanas. claro. El miedo, por ejemplo, pues aumenta el cortisol, Mm. que es la hormona del estrés, pero aumenta también el glutamato, que es un aminoácido que es esencial y que interviene en muchísimas rutas, es muy importante, pero en alta concentración mata neuronas, tóxico a nivel neuronal. Luego, pues, aumenta, pues, disminuye los linfocitos, nuestras células guerreras, las células NK, entonces debilita el sistema inmunológico. Hay que controlar el miedo. Mm. Entonces hay que controlar el diálogo interior, hay que controlar los pensamientos, hay que pensar quién te gobierna, ¿no? ¿Gobiernas tú los pensamientos o son los pensamientos quien te controlan a ti? Entonces, pues hemos visto que la reinvención fisiológica es una realidad. Tú puedes reinventarte fisiológicamente, tú puedes sanarte, tú puedes curarte a nivel fisiológico, pero necesitamos hacer un ejercicio. Necesitamos hacer un ejercicio pues a un nivel emocional, espiritual, de control de las emociones. Qué importante lo que estás diciendo, qué importante, porque la mayoría de las personas depende del medicamento que le den, No, alopático además, muy contaminante, y es una pena, es una pena. Por eso, por claro, el miedo. Mm. Y es un España, complemento más. Mm. sí. Mira, España vamos a la cabeza, mira qué bien, vamos a la cabeza en algo. Somos de los primeros países farmacodependientes, súper dependientes de fármacos. Consumimos fármacos incluso que están prohibidos y que están demostrados que nos dañan, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito salió la historia del Nolotil, ¿no? Ah, ¿No era? sí, es verdad. Sí, 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 Hace muy sí. poquito lo dijeron en prensa, que estaba prohibido en otros países pues, incluso de la Unión Europea, ¿no? Y por las contraindicaciones que tiene. Y es uno de los fármacos más consumidos en España. Mm. Entonces, bueno, pues a nivel de cáncer,
Pues hay un cáncer que el 20% de los cánceres son víricos, pero el 80% restante es una respuesta biológica ante un conflicto emocional, nos guste o no nos guste. Exacto, nos guste o no nos guste, exactamente, tú lo has dicho, así es. Y no todo el mundo entiende eso. Dice que qué mala suerte que me ha tocado a mí. No, no. Exacto, Vamos a ver cómo estás gestionando tu vida, qué decisiones tomas, exacto, qué es lo que te está sucediendo y no haces, en fin. Mm, exactamente. Pues fíjate, nosotros este año, pues eso, hemos estudiado mucho sobre el tema, muchísimo, y hemos cambiado estilo de vida de una forma bestia, súper bestia. Hemos llevado a cabo pues todas las estrategias, todas las claves de una forma bestia, porque mi hermana ha sido la persona más estricta, ¿no? Ha consumido información pues muy poderosa, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo. Y, y si había que hacer algo, lo hacía. O sea, ha cambiado has sido muy totalmente. disciplinada en eso, ¿no? Sí, sí. ¿Y entonces qué pasó? Pues pasó que 6 meses después, después de haber vivido un proceso de cáncer, como cualquier proceso de cáncer, ¿no? Que vas viendo cómo la persona desaparece, ¿no? La persona se queda pues en el chasis, pierde su pelo rubio, eh, que al final creemos que es lo que nos identifica, ¿no? El aspecto. Y te tienes que desapegar de esa imagen. Tiene que normalizar Sí, una imagen diferente, sí. claro. Entonces, pues ves cómo no llega al cuarto de baño, cómo hay que ayudarla. Y por otro lado, cómo sigue, pase lo que pase, cómo pase lo que pase, sigue haciendo lo que hay que hacer. ¿Sabes? Yo el primer, Admirable. admirable, admirable. Yo el primer día de diagnóstico, el primero, no esperé al segundo. No esperé 2 minutos. El primer día le dije, Susana, algo hemos hecho mal, algo hemos hecho mal. Esto no te toca, esto no te toca. Digo, entonces, bueno, pues ya hemos entendido que así no, así no. Entonces, bueno, pues ya está, ya hemos descubierto que así no. Entonces vamos a empezar a hacer como así sí. Y, y mira que ella estaba desboronada en ese momento con el diagnóstico y mi madre, pues imagínate, peor todavía. Pero pues en ese mismo minuto fue cuando tuvimos esa conversación. Así no. Esto es que nos estamos confundiendo, que nos hemos confundido. Y, y bueno, dentro de los estudios, de los contactos, contactamos también con Oncología de Barcelona, con una persona, bueno, pues muy, muy reconocida en el campo científico, ¿no? Muy eminencia. Y dentro de la conversación con ella, pues también contaba, dice, bueno, esto te va a resultar raro, esto te va a resultar raro, Susana, pero ¿has reflexionado sobre cuál ha sido el conflicto emocional? Y entonces, pues ella le contaba, pues no, no me ha resultado raro, no me resulta raro que que me digas esto, porque bueno, pues desde el primer minuto estuvimos trabajando qué había pasado y, y cómo hace frente a todo. El caso es que 6 meses después de toda esa experiencia, de todo eso, pues fuimos al médico, al oncólogo, y nos recibió pues el cirujano jefe que nos estaba esperando para darnos la noticia.
Ella me agarraba la mano, me miraba como diciendo, Dios mío, porque acababa de salir una chica que también había vivido el proceso pues, con nosotros, había, pues en quimio estaba sentada en el sillón de enfrente y había vivido pues el mismo proceso. Y estaba en el mismo punto de partida. Y salía pues con el sofocón y ella decía, yo no puedo volver a empezar. El mismo punto de partida. Y entonces, pues claro, entramos a recibir los resultados con más miedo, o con más miedo, con más... Y cuando saca la carpetilla el hombre y nos mira y nos dice, pues sabes que es sorprendente, sorprendente, pero el cáncer ha desaparecido. Uy, no me digas. No hay restos, no hay restos, ni una tipo, ni una célula, ni una célula. Increíble el poder del cambio mental. Increíble. Y él Y no tuvo decía, que pasar por tratamiento entonces. sí, sí, ella Ah, hizo sí, sí, tratamiento. ¿no? Sí. El oncólogo le dijo, Susana, además le miraba a los ojos y le dijo, mira, yo voy a hacer el 50% con mis herramientas, que fue las mismas herramientas que le ofreció a la otra chica. Él tenía el mismo cáncer, el mismo tratamiento, pero el otro 50% lo tienes que hacer tú. No lo puede hacer nadie por ti, ¿sabes? Entonces yo he tenido conversaciones con mi hermana que de repente ella llevaba rigurosamente a la práctica, ¿sabes? Yo no sé si va a haber otra persona con esa disciplina, esa creencia incondicional de hacer lo que hay que hacer. Bueno, yo te puedo poner otro caso, el caso de mi hermana también, Ay, madre porque he mía, vivido la misma experiencia que tú. ay, madre mía. Súper valiente, a tope, con fuerza, con todo, y a día de hoy sigue con esa disciplina. Fuera azúcar, por ejemplo, tan sencillo como el azúcar, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, pues Increíble. qué bueno, qué Así bueno. que todo me resuena muchísimo, todo lo que me estás contando. Y es verdad, el Sí, cambio de aspecto, total, total. increíble. Ahora ya tiene un pelazo. Sí, Sí, sí. Y el trabajo ha sido suyo, ¿eh? Porque la experiencia con su oncólogo fue bastante desagradable, bastante, porque hay casos muy desagradables, sí, dicho sea de paso, de que sí, no hay cercanía, no hay sí, cercanía. Hay oncólogos, oncólogas muy, muy cercanas, pero otras personas no. sí. Pero bueno, ahí está ella. Mm. Pues claro, la neurociencia, la neurociencia se fusiona con la física cuántica para hablar de reinvención, Ujú. para hablar de reinvención, para afrontar el cambio, para, para plantearte el observar los pensamientos, observar las emociones, observar el comportamiento. eh, y eliminar esos circuitos establecidos para enfrentarte a una resiliencia, ¿no? Y romper con esa identidad, esos patrones, dejar Ujú. de reforzar esos circuitos que se han construido durante una trayectoria, ¿no? Durante tu historia. Pero hay veces pues, que tienes que dejar tu antiguo yo para construir un nuevo yo. Claro, Y la palabra desaprender, que se oye en algunos gremios, se oye desaprender, sí, desaprende y vuelve a aprender. sí, Sí, sí. Hay cosas que no nos enseñan desde niños, no nos enseñan. Y lo que no nos enseñan tampoco es, bueno, a día de hoy ya hay mucha apertura y mucho conocimiento,
si somos conscientes de adquirir y de adoptarlo, de ser disciplinadas como nuestras hermanas, ¿no? De, de- de, de seguir la vida de otra manera a la hora de tener hijos, ser unos padres conscientes, me estoy refiriendo, ¿no? Sí, Porque es cierto que se necesita una cierta madurez para ser padre, pero para ser padre consciente, sabiendo todas estas cosas que antes no se sabían, no se sabían. sí, sí, Entonces, es muy importante para las nuevas generaciones. Y fíjate lo que estamos viendo con las nuevas generaciones. Están muy perdidos. sí. Por eso el curso en los profesores de guardería está siendo tan interesante, ¿no? Porque desde chiquitito empiezas a hacer propuestas que te Ujú. van a ayudar, ¿no? Y pues eso, pues igual que el miedo, pues generaba unas consecuencias neurobiológicas, la ilusión, por otro lado, pues genera otras, ¿no? Claro. La ilusión pues genera una vascularización cerebral. El cerebro, por ejemplo, requiere oxígeno y glucosa para poder funcionar, ¿no? Como cualquier célula, y no tiene un reservorio energético que le aporte. Entonces tiene que coger todos esos elementos de esa vascularización. Pues la ilusión potencia la vascularización cerebral, el riego sanguíneo de los lóbulos prefrontales, que hemos dicho que era el que daba la connotación de ser humano, porque ofrece esas funciones cognitivas y ejecutivas, ¿no? Y activa además la neurogénesis. Fíjate que se creía, a mí en biología me decían que las neuronas no se reproducen. Y es verdad, las neuronas no se reproducen. Y yo me iba a tomar una cervecita con mis amigas y yo decía, ay Dios mío, que las neuronas no se reproducen. No, que es verdad, no se reproducen. Pero ¿sabes qué? Sí se regeneran. Las células madre de las cavidades cerebrales pueden emigrar a los hipocampos, que son los centros de la memoria, y convertirse en neuronas. En Mm. neuronas. Es decir, existe neurogénesis, que esto se creía antes de ayer que no existía, pero porque estábamos mirando en otras zonas del cerebro donde no hay neurogénesis. Pero en el hipocampo, el centro de la memoria, hay neurogénesis. Hay Eso, neurogénesis. ahí no llegó Ramón y Cajal, ¿no? Eh, Santiago Ramón y Cajal es una eminencia, es es el padre de la neurociencia contemporánea, es el que de repente veía las neuronas que se comunican, ¿no? Con un microscopio, sin la tecnología que tenemos hoy en día, porque hoy tenemos una tecnología muy sofisticada de resonancia magnética nuclear, de emisión de De positrones. todo. Fue increíble lo que hizo ese hombre, increíble. Fue bueno, pues por eso tiene el reconocimiento que tiene, ¿no? Que hay hospitales, que hay calles, hay hasta un cráter en la luna que se llama como Oh, él. por Dios. No lo Bueno, sabía. es una eminencia, pero eh, la activación de la neurogénesis es muy reciente, lo hemos visto muy recientemente. Bueno, pues Ujú. hay ingredientes que activan la neurogénesis. Si no metes esos ingredientes, no se activa. No se activa. Pues la ilusión es un ingrediente activador de neurogénesis, Ujú. ¿sabes? Por alcanzar unas metas, por entonces, y esa propuesta pues te hace aprender más deprisa, archivar los recuerdos, controlar el miedo, controlar la amígdala. Entonces, hay neurogénesis, hay neuroplasticidad. El cerebro es súper plástico, es como una puerta abierta a la esperanza de la reinvención, ¿no? Qué Hay bonito. un- sí, pero es así, es que no te Mm. podemos reinventarnos fisiológicamente, porque hay Ujú. neuroplasticidad, pero para romper con esos patrones adquiridos, hay que desaprender, que no es fácil. El cerebro no te creas que eso sabe hacerlo fácilmente.
Yo creo que tenemos tanta información inconsciente que no sabemos manejar, que nos maneja, evidentemente, ¿no? Y yo creo que radica de ahí el problema, ¿no? Claro. Mm, Hay millones de bits de información sensorial que nos están bombardeando por segundo. Pero de esos millones de bits de información sensorial que nos bombardean, solamente una parte, una pequeña parte es consciente. Todo lo demás es inconsciente. Es inconsciente. El caso es el poder de los pensamientos que decíamos. Los pensamientos, si al final entramos en bucle, en el automatismo al que recurre el cerebro porque estamos así diseñados, tenemos una parte que es estar despierto, estar dormido o estar en modo automático. Cuando estás en modo automático no estás consciente, tu cerebro no está ahí. mm, Tú estás cepillándote los dientes, pero tú estás en otro lado. Tú estás conduciendo, pero tú estás en otro lado, ¿no? De forma automática. ¿Por qué? Porque gastas menor cantidad de energía. El cerebro gasta muchísima energía, gasta el 20% de la energía que proporciona, es muchísimo. Entonces busca estrategias para reducir el consumo de energía y uno de las estrategias es el automatismo. ujú, Entonces, entramos en bucle, los pensamientos, generar decir, pensar todo el rato los mismos pensamientos generan las mismas decisiones te llevan a las mismas acciones a las mismas experiencias, los mismos pensamientos que desencadenan la misma emoción. Y todo eso pues te lleva al final a no salir de ahí, a no salir de ahí. La personalidad te ofrece una resistencia al cambio. ujú. Entonces, para proponer nuevas decisiones, necesitamos nuevos pensamientos que te Nuevos lleven a nuevas. estímulos, ¿no? Claro, sí. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuentas. Interesantísimo. Y bueno, te vuelvo a decir que te invito a que vengas a aportarnos en persona tus conocimientos, que nos hables de tu libro. Eh, Ahora cuando ya cerremos la grabación, seguimos hablando del tema si quieres. Y ya no te quito más tiempo porque la verdad es que No, nos has contado un montón de cosas, un montón de cosas. Muy, muy interesante. Así que te lo agradezco muchísimo, muchas muchísimo. gracias a ti. Encantada de que hayas Hacía, participado. Sí, dime. hacía mucho tiempo pues, que no estaba por aquí. Ujú. Hacía mucho tiempo que no publicaba nada en las redes y, y me siento un poco como en deuda, ¿no? Me siento como, no sé, bueno, así que me alegro de haber tenido esta oportunidad, este reencuentro y este volver a conectar con un mundo que está ahí y, y Claro, que al tenemos que final oírte, tenemos que escuchar tu mensaje, que nos enseñes, que yo eres creo una que gran comparto, divulgadora. yo creo que Gracias, al Esther. final, gracias a ti, de verdad. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. A